Y ya estamos en su programa acá entre nos, como todos los miércoles, un poquito pasado de las 4 de la tarde. Y pues ahora sí que sí les puedo decir esta de buenas y calurosas tardes. Bueno, hoy está con nosotros nuestro compañero Luis. ¿Qué tal? Feliz miércoles, buenas y calurosas tardes. Tardes, así es. Yo ya después de regresar de estar enfermo un rato, ya por fin es un placer estar ya de regreso, ya sano, ya para hablar sobre videojuegos una vez más. Así es. Y pues bueno, hoy vamos a hablar sobre, rápidamente, dinos el título del tema del cual vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de los videojuegos basados en películas. Así es. Vamos a hablar como, más o menos de manera cronológica cómo les ha ido en términos generales. Pues preguntarnos si realmente han sido buenos o malos, o sea, si los juegos basados en películas son buenos o son malos, ¿no? Porque la balanza como que no se equilibra muy bien, realmente han sido juegos muy malos, sobre todo en los inicios, y ya, pues más o menos tuvieron como que su la época dorada, digamos, por épocas de Play 1, Play 2, Ok, ok. cuando los juegos basados en películas ya como que se tomaban ya más en serio. A lo mejor ya se podían considerar como parte de lo mejor del catálogo de cierta consola, Sí, pero sí, sí. pues en términos generales, ya incluso en la actualidad, ya no hay tantos juegos, así como que la industria no se basó tanto en ya hacer tantos videojuegos para películas, sobre todo porque ya incluso hasta puede ser más costoso que hacer películas actuales, entonces por eso Ok. ya no es tan rentable. Perfecto. Bueno, de eso vamos a hablar hoy con nuestro compañero Luis. Y pues también al final de este programa ya saben que su espacio acá entre nos también aborda la temática de prevención. Y pues bueno, antes de que comencemos rápidamente, ya saben ahora sí que la recomendación al iniciar el programa, que es traten de comer lo más sano posible, coman frutas y verduras, traten de beber el agua suficiente. Ya ven que pues como más de una ocasión se los hemos recordado, las temperaturas están pues bastante altas, eso puede generar deshidratación y en algunos casos muy extremos hasta incluso un golpe de calor que puede pues llegar a llevarnos al pues como tal a urgencias, ¿no? Sí, Entonces, la recomendación, ahora sí que antes de arrancar el programa, pues es siempre mantenerse bien hidratados y tratar siempre de estar bien informados. Recuerden que lo recomendable siempre es tratar de buscar fuentes oficiales y pues bueno, que tratar de también de verificar y corroborar toda la información que vemos, principalmente a través de redes, ¿no? Ya ven que se presta mucho que en ocasiones circula información falsa o un tanto exagerada, entonces tratemos de verificar bien las fuentes en donde nos informamos. Pero bueno, ujú. arrancando con este tema, mi querido Luis, fíjate que rápidamente me gustaría comentarlo porque yo recuerdo que a mí me toca, como en ocasiones pasadas lo hemos Hablado, comentado, ajá, lo hemos hablado, pues el boom del Play 1, ajá, ¿no? sí. Cuando andaba por ahí de la secundaria y en ese entonces estaban pues muy de moda estos lugares en donde rentabas videojuegos, ¿no? Y aún más, aún que también lo hemos mencionado en este espacio, es que era una época en la que la piratería, especialmente en el formato CD, pues estaba con todo, ¿no? Sí, estaba muy en boca de todo, ¿no? Así es, pues eso favoreció a que se pudieran o que pudiéramos tener al alcance pues muchísimos títulos, ¿no? Ujú. Entonces, pues para poder probarlos, en algún momento yo llegué a ver, hace rato que veía por ahí un poco de información a través de internet, llegué a ver algunos juegos en un top por ahí y en algunas recomendaciones, y la verdad yo recordé algunos de ellos, porque tal Ujú. vez no los jugué, pero sí llegué a ver cómo los jugaban, ¿no? Ujú. Pero bueno, ¿qué nos puedes decir al respecto? Y yo por ahí tengo un par de anécdotas y un par de Ujú. vivencias y también y también de dudas y pues y de Sí, mucha curiosidad, ¿no? Pero ¿qué sí, nos puedes decir al pero respecto? bueno, primero hay que aclarar que aquí hay que ser específicos con los videojuegos basados en películas. Ok, Y sí hay que ser hasta un poquito más precisos porque hay películas que desglosan todo un universo ya como un spin-off, sobre todo, no sé, en sagas ya muy grandes como Star Wars, por ejemplo, ok, desembocan en otros juegos que son historias ya que diferentes o alternas de la misma película, ¿no? O sea, basado de las películas, pero de ahí se expande un otro universo. Incluso también pasa con los juegos de Marvel, también, por ejemplo, en su época muchos de Play 2, por ejemplo, el Ultimate Alliance, que invoca como que acontecimientos importantes de los cómics, ¿no? Pero ok. no están basados como tal en películas, ¿no? Por eso aquí te digo, hay que ser bastante como que específicos, porque también se llega a confundir uno con las series o con las películas, o más bien con los videojuegos de las series o de personajes
de reales, ¿no? Por ejemplo, hace rato me dijeron el de Michael Jackson y todo eso, ¿no? Y pues sí, puede ser, ¿no? Que tal vez hablemos después de los videojuegos en donde salen personajes reales o personajes públicos de la música, de la televisión, actores, que pues o deportistas que incluso también pueden salir de diferentes videojuegos, ¿no? Sí, sí, sí. Sus videojuegos exclusivos o independientes con sus historias exclusivas, ¿no? Pero aquí es específico hablar que solamente estamos hablando de puras películas. Fíjate que yo me encontré por ahí un dato bien interesante, estoy seguro que vamos a concordar ahí en esta información. Era el caso, por ejemplo, nada más como para remarcar esto que tú estás comentando, ¿no? Para poder diferenciar de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, el caso del Hombre Araña, ¿no? Es uno de esas circunstancias en las que sí hubo un videojuego basado en una película, pero originalmente el personaje proviene de un cómic, ¿no? Ajá. Esa es como una variación como que tiene sus adaptaciones, diferentes videojuegos adaptados a los cómics, ¿no? Exacto, y a las películas también, ¿no? Entonces, ese es uno de esos casos medio interesantes. Pero por ejemplo, pasa con Superman también. Ajá, ok. Superman pues igual tiene un montón de videojuegos, ¿no? Como el que hablamos de Superman 64, ¿no? Que está bien feo y todo, ¿no? Pero... sí. Hablamos de ese videojuego, pero, por ejemplo, uno de los primeros videojuegos basados en una película fue el de Superman, o sea, pero hablamos del Superman de los 70s, ¿no? Salió este videojuego en el 79 y es como que basado en el Superman de las películas. A lo mejor la historia no es como tal, no está basada en ninguna de las películas, ¿no? Pero está basado en el personaje de las películas de Superman, ¿no? Es lo que te digo, aquí ya como que salen otro tipo de historias alternas, pero del mismo universo de las películas, ¿no? Sí, hay muchos, así como también, por ejemplo, los que ya son, digamos, más precisos o que fueron inspirados en ciertas películas, pues fueron los de Star Wars, ¿no? Los primeros de Star Wars, incluso cuando recién salían las películas, pues salían un año después o hasta un año, 2 años después de que se lanzaban las películas, ¿no? Pero obviamente hablamos aquí de la época del Atari, época de los primeros videojuegos de la historia, en donde pues nada más eran puros matamarcianos, en su mayoría, y pues juegos de naves, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el de el Imperio Contraataca de Atari, que es uno de los primeros, en el que pues estás manejando el halcón milenario y todo, y que pues obviamente no puedes adaptar tantos niveles, ni tantas cosas tan fieles a la película, pero pues sin menos tantas simular, ¿no? Algunas batallas, por ejemplo, ya después salió el del regreso del Jedi, y ahí pues tratas de estar en la Estrella de la Muerte, en los túneles, y tratar de dispararle a diferentes puntos a la Estrella de la Muerte para poder destruirla. Suena divertido, pero pues obviamente son juegos demasiado básicos bastante buenos para la época, pero ya en la actualidad pues ya digamos son bastantes básicos o simples, ¿no? Esos videojuegos, pero que eran los inicios de cómo apenas se empezaban a implementar esas licencias y que era más rentable por el merchandising dependiendo de las películas. Por ejemplo, también la de Tron, la de Disney, la viejita, que es igual de finales de los 70, creo me parece del 80. Esa película pues igual, bueno, ya de por sí sabemos que en la película de Tron estás como en un videojuego, ¿no? Estás como que pasando pruebas y todo eso, y que a nivel efectos visuales y todo es una maravilla, ¿no? Atari pues nada más lo único que trató de replicar fue la escena de las motos, y que de hecho hasta videojuegos actuales como el Grand Theft Auto también parodió o hizo esa mecánica de las motos que van a una gran velocidad y que su resplandor, si chocas con él, ya valiste, ¿no? Entonces esa era como de las primeras temáticas que hizo el juego de Atari, en el que pues estaban los dos en una como pista y pues estaban ahí pues tratando de esquivarse, ¿no? Ya hasta que la velocidad se volvía demasiado rápida que ya no podías ni siquiera pues reaccionar a tiempo, ¿no? Hasta que el primero que chocara, ¿no? Ya era de las primeras temáticas, y obviamente pues hablamos de esto en la historia de los videojuegos, pues el fracaso de E.T., ¿no? Todo lo que evocó y todo lo que llevó a la ruina total a Atari, pues el fracaso de E.T. Fue casi pusieron como el punto y aparte de los videojuegos tienen que ser lo más rápido, basados en películas, tienen que ser producidos o desarrollados lo más rápido posible, así es. Con los defectos que se puedan, o sea, para que el jugador casi no lo disfrute. O sea. Fíjate que algo que yo leía por ahí que se me hizo bastante interesante y que yo, ahora sí que cuando aquí nuestro compañero Luis me dice, ¿sabes qué? Vamos a hablar sobre esto, o sea, sobre este tema, el tema de hoy, me pongo a recordar rápidamente, ¿no? Y digo, bueno, a ver, ¿qué juegos a mí me tocaron jugar que estén basados en películas, ¿no? Y cuando estaba haciendo como ese
rememorando un poco, rápidamente, pues hago el paréntesis. A mí me tocó jugar Alien, una versión de Alien para Game Boy Advance. Que estaba bastante bien porque el personaje principal era esta chava, Ripley. Y andaba en los túneles y andaba superando niveles dentro de la nave. Y pues obviamente andaba buscando diferentes armas. Podía encontrar diferentes armas, andaba matando aliens, ¿no? O xenomorfos, como ahorita ya les llaman, ¿no? Entonces ya ahorita pues, me acordé de eso, pero fue un recuerdo, vamos a decirlo así, como vago, ¿no? O sea, un poco vago porque yo nunca terminé ese juego. De hecho, yo lo pedía prestado con un primo, un saludo, a mi primo Jonathan Aguiles, si nos escucha por ahí en algún momento, le decían Cuervo o le llaman Cuervo. Entonces él me prestaba su Game Boy Advance. Y de vez en cuando pues yo jugaba de ratos ese juego de Alien, que no se me hacía aburrido porque era muy dinámico, era como le decimos, de habilidad, porque tenías que pasar niveles, esquivar, ¿no? Esquivar, exactamente, todo lo demás. Bueno, pero yo empezaba a recordar esto cuando empezaba a pensar qué videojuegos me había tocado jugar o ver jugar que tenían que ver con películas, y de inmediato pues por ahí también me encontré un poco de información adicional en la red. Siempre hay cosas que valen la pena, y esto decía, ¿no? La parte difícil de pasar la historia que se cuenta dentro de una película a un videojuego siempre va a ser la jugabilidad, hasta donde yo leí, ¿no? Decía o lo justificaba de forma en que cómo puedes mantener la atención del jugador en determinada historia para que se mantenga activo o encuentre algún reto, cómo desglosas una historia, y ponía algunos ejemplos que me gustaron mucho que ahorita vamos a ir comentando. Pero por ejemplo, para ti, ¿qué juego vamos a decirlo así, de la era del Play 1 consideras que se puede jugar, se puede disfrutar bien, y cuál consideras que es algo imposible de jugar, que mejor no lo sé, ni lo toques, ¿no? Mejor no lo debieron de haber clonado, no sé. Pues, por ejemplo, de mis favoritos, de los míos, de siempre, de Play 1 de esta época, que ya hay bastantes juegos decentes de películas, y sobre todo de Disney. Y por ejemplo aquí yo destacaría, bueno, de mis favoritos de siempre, de cualquier consola, siempre va a ser el Toy Story 2, o sea... yo también leía por ahí. El Toy Story 2 es un videojuego que, más allá de que fue desarrollado por Activision y todo eso, que en ese entonces pues era bastante pionera ya en los videojuegos, ya desde la época de Atari, o sea, ya estaba bien consolidada, ya sabía hacer juegos bastante buenos y muy decentes, y este videojuego sobresale porque incluso lo podrías incluir en un top 10 o hasta 20 de los mejores juegos de PlayStation. O sea, es como que de lo mejor que pueda existir. También, por ejemplo, está el de la amenaza fantasma de Star Wars, de Play 1, el de Tarzán. El de Tarzán también era bastante bueno, el de Pequeños Guerreros, el de la película de los juguetes. De los ese juguetes. Me tocó jugarlo. Estaba muy bueno. De la de Play 1, por ejemplo, los de Monster Inc. La mayoría de los de Disney eran bastante buenos, de Lilo y Stitch, todas esas películas noventeras de la época de Play 1. La mayoría de los videojuegos eran bastante decentes. Y aquí como que ya Disney y diferentes desarrolladores empezaron a darle un incentivo más a lo que podían generar los videojuegos basados en películas, o sea que fuera una jugabilidad incluso original, en el sentido de que no había otro tipo de videojuegos parecidos, ¿no? Por ejemplo, el de Toy Story 2, hay algunos juegos parecidos, pero sí sobresale bastante del hecho de que pues se está arriesgando incluso a hacer un juego que si no fuera Toy Story 2 y fuera otro personaje, igual destacaría bastante el videojuego, porque estaba hecho con amor, ¿no? Y ya videojuegos que dices, no, o sea... en la época de los 80s hay bastantes videojuegos aquí que dices, esas cosas son espantosas. Por ejemplo, el de Terminator 1 de NES, que salió por ahí del 87, por ahí sí, 86, no me acuerdo bien. Ese videojuego pues no plantea de buena manera de lo que podría tratar Terminator, ¿no? Okay. El videojuego de Terminator, en las arcades había uno que era de shooters, que hasta disparabas con las pistolas. Okay. Y le disparabas a diferentes robots y como que estabas en la guerra y todo, ¿no? El de NES es mucho más lento, es plataformero, pero está mal hecho, o sea, te andas resbalando a cada rato, te andas cayendo a los precipicios, el arma que tienes pues igual no es muy poderosa, o sea, y los enemigos duran un montón.
los colores hasta te confunden, o sea, te confunde el fondo y lo que puede ser una plataforma, o sea, incluso el de Volver al Futuro. Aquí hay varias vertientes de los videojuegos, que es una de mis películas favoritas, pero Volver al Futuro también tuvo ese enorme defecto en sus videojuegos de la NES, porque los juegos de la NES sí son de hecho salieron los dos, el 1 y el que tiene digamos el 2 y 3, ¿no? La Volver al Futuro 2 y 3 vienen en un solo cartucho. Estos videojuegos, pues como tal, en algunas fases no tienen nada que ver con la historia de Volver al Futuro, y aparte de que en estas épocas pues, era difícil, ¿no? Como que tratar de adaptar temáticas algo sencillas o más básicas. Por ejemplo, algo rápidamente, me gustaría hacer un paréntesis porque me traigo así como lo dicen por ahí, ¿no? En la punta de la lengua. Ajá. Por ejemplo, la historia que aborda la película, yo siento que siempre, por lo que yo alcancé a leer, va a influir mucho en cómo se desarrolla el juego, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, un ejemplo que ponían y que yo en algún momento, por eso decía hace rato que me tocó llegar a ver cómo lo jugaban, más nunca lo jugué, pero me llamaba mucho la atención. Por ahí de los 90s, no, miento, ya eran los 2000. Por ahí de los 2000, cuando pues, andaba por ahí en ese rollo de la secundaria, pues obviamente a la salida, o de cuando en cuando salíamos temprano, pues nos tocaba ver, ¿no? Por ahí a la banda que se ponía a rentar su juego, que te ganaba y tenías que esperarte un rato a que terminara su hora, sí, si te querías sentar a jugar, ¿no? Uh-huh. Y a veces si el vato traía dinero, pues... se esperaba otra hora, ¿no? Se echaba otra hora y pues ni modo, ¿no? Uh-huh. Uno de esos juegos que me tocó ver y el cual yo también encontré dentro de un top 10 fue Harry Potter, ¿no? Y cuando este top explicaba el por qué era un buen juego, uh-huh, y que era un juego muy agradable y pues, bastante bueno, principalmente pues obviamente para los fans de Harry Potter, uh-huh, era porque era un videojuego que te permitía explorar muchísimo el mundo de Harry Potter, ¿no? O sea que no solamente te limitaba a una ruta, sino que podías de repente, algo como Zelda, ¿no? Uh-huh, sí, o sea que podías darte, ¿cómo se denominan? ¿Juegos abiertos? Que se prestaba la historia para diferentes capítulos y así, ¿no? O sea, pero que podías explorar, sí, como estar en un mundo abierto, ¿no? Y todo eso. Pues sí, los de Harry Potter sí, siempre en la conversación entran, ¿no? En los juegos de películas, sí, son de cajón también. Por ejemplo, pues he jugado casi todos, por así decirlo, porque hay hasta adaptaciones de las de Lego, que pues habla de todas las películas desde la 1 hasta las Reliquias de la Muerte, ¿no? Parte 2 y todo eso. Entonces, los juegos de Lego, pues aquí también son perfectos para ambientar películas, incluso de las de Star Wars o de las de Marvel. Y se las ingeniaban fácilmente porque como en las de Lego puedes hacer como que expandir más cosas o hasta hacerlo de un universo diferente, ¿no? Como más simpático a los ojos de los demás. Pues igual en los de Harry Potter pues hay hasta un videojuego de Xbox One que recopila todos, ¿no? Es el Collection y recopila los primeros de Lego, que incluso salieron en adaptaciones de Nintendo DS, de Nintendo GameCube, de PlayStation 2, todos eran multiplataformas y todos eran de la Piedra Filosofal hasta el Cáliz de Fuego, ¿no? Pero eran las diferentes adaptaciones en los diferentes sistemas que había, ¿no? El de Nintendo DS era un poquito diferente al de Play 1, ¿no? El de Play 1 era diferente al de Play 2, ¿no? Y hasta los de Lego también, digamos que recopila la misma trama o la cronología de la historia, pero son como que adaptaciones diferentes, ¿no? De cada consola, de cada potencia que podían manejar. Y pues sí, también, por ejemplo, aquí entran, que creo que están en un rango todavía más grande, que son los del Señor de los Anillos, ¿no? De hecho iba a comentar eso. Señor de los Anillos, sobre todo el Retorno del Rey para Play 2, o sea, yo lo pondría fácil en el top 3 de los mejores juegos basados en películas, porque es de los pocos juegos que recuerdo que incluso que era cooperativo y todo, que sí podía hasta pues pasarme un buen rato jugándolo con quien lo estuviera jugando, así como para pues tratar de pasar el nivel, ¿no? O sea, como de que era pues sí trabajo en equipo, o sea, como que hasta planear lo que se iba a hacer, había que tener comunicación, ¿no? Con el jugador con el que estabas jugando y todo, y sincronización y todo, o sea, te lo pasabas muy muy bien. Aparte de que este juego también
lo podías complementar con los personajes que poco a poco ibas desbloqueando, que ya después jugabas con Frodo, ya después jugabas con Sam, igual con Gandalf, por ejemplo, los ibas desbloqueando poco a poco. Y pues era una maravilla poder jugar esos videojuegos. Es de los pocos, de los últimos juegos que recuerdo así bien, que pude haber disfrutado con alguien más, pero de una manera así ya muy entretenida, pero que sea basado en una película. Porque de ahí en fuera, no sé. Fíjate que ahorita que mencionas eso, me gustaría preguntarle porque también leí un poco sobre este juego y la verdad sí sabía que existía, porque obviamente pues así como hay un género cinematográfico que abarca el tema del terror, pues obviamente en los videojuegos también hay, ¿no? Rápidamente, antes de que nos pasemos con el tema de los videojuegos basados en películas, pero de géneros de terror, me quedó la curiosidad hace rato cuando estabas mencionando a Terminator. ¿Tienes algunas referencias, nada más por pura curiosidad y para la gente que nos escucha? Me quedó, vamos a decirlo por ahí, volando, y Robocop. ¿Tuvo videojuego? Sí. De hecho, hasta tuvo 3. Y curiosidad, ¿qué tal están? Nada más ahora sí que como tiene sus defectos. De los 90s. Tiene sus defectos, creo que el mejor es el 2, pero yo recuerdo mucho el 1, porque ese creo que hasta lo tuvo mi hermano en el Nintendo y todo. Y es como de esos recuerdos vagos de los primeros que tienes en videojuegos. Ajá. Y recuerdo algunas escenas de Robocop que estaban bien hechas, ¿no? Eran juegos de tipo beat 'em up o de disparos en scroll, en plataformas. Pues derrotando a los diferentes robots o enemigos que te van apareciendo y todo. Y hasta que ya te encuentras a diferentes bosses. De hecho, el Robocop 3, el final boss, pues es esa cosa gigante, ¿no? Que ya ni me acuerdo cómo se llama, que es como un robot grande. Malo, ¿no? Ajá, que solo lleva el cerebro de... Ajá, que solo son como unas piernas gigantes, ¿no? Y que, bueno, pues esa cosa, ese es el último de Robocop 3, que igual está lleno de defectos en los que dices, o sea, solamente el más loco puede llegar a estas instancias y acabárselo, ¿no? O sea, está muy difícil. Pero sí tuvo sus juegos, obviamente. De hecho, en Super Nintendo también tiene videojuegos, están mejores. Tratan de ser las mismas adaptaciones de esos, pero están mejor adaptados, ¿no? Aparte de que ya hay más posibilidades en el Super Nintendo. También, por ejemplo, no sé, de ese tipo de ambientes como de ciencia ficción. Por ejemplo, salieron los de Star Trek, por ejemplo. Fíjate que ese sí se me hace... Yo no soy muy fanático de Star Trek, pero ese ¿qué tal salió? ¿Qué tal estuvo? Pues tiene más o menos también sus juegos en los que son basados en las películas de Star Trek, por ejemplo el de la ira de Khan y todo. Son juegos de disparos nada más, o sea, son juegos nada más de... Obviamente en la época, pues son épocas de los 80s y todo eso, ¿no? Donde los videojuegos son más simples y todo eso. Pero sí, definitivamente, pues al menos tratan de ser lo más parecido a lo que fueron los de Star Wars, por ejemplo, también, que aunque fueran juegos de disparos y todo, sí también se trataba de manejar esas, digamos, adaptaciones de las escenas de las películas. Pero obviamente en estas épocas es muy difícil, hasta, por ejemplo, hay películas de Home Alone, ¿cómo se llama? El de Navidad, Home Alone, pero pero en español, ¿cómo se llama la película? ¿El duende? No. No, el del niño que se queda en Navidad solo. Mi pobre angelito. Ajá, o sea, imagínate, hasta hay películas de Mi pobre angelito, o sea, dices, ¿de qué demonios va a tratar una película de Mi pobre angelito? ¿No? Fíjate, exactamente, fíjate que esa es como una parte curiosa, ¿no? ¿Cómo juegas un juego así? ¿Cómo adaptas las escenas? Bueno, y tú como jugador, ¿qué expectativas tienes? Porque yo creo que eso también es bastante importante, ¿no? Como jugador, ¿qué expectativas te llegas a formar de un juego? Y cuando lo llegas a adquirir y lo llegas a jugar, a mí me gustaría preguntarte rápidamente, antes de que sí ya nos pasemos al tema de los juegos de video basados en películas de terror, porque encontré un par de cosas que me llamaron mucho la atención, que tienen que ver con el tema de los roles, ¿no? Con qué personajes juegas. Por ejemplo, rápidamente tomando el ejemplo de Alien, pues obviamente siempre vas a jugar, o al menos no lo sé, hasta donde yo pude probar un poco, vamos a decirlo así, de lo que hay en videojuegos de la franquicia Alien, casi siempre regularmente juegas del lado humano. En Alien, en algún momento puedes jugar como xenomorfo, sí, o como Alien. Sí, hay uno de Atari Jaguar, que también fue para PC y así, que es como tipo Doom, de shooter y así,
En ese sí podías jugar a ser Alien. Hasta, de hecho, tenías ¿cómo se llama? Como 3 opciones de diferentes, Aliens. pero como era Alien contra Depredador, puede ser Alien, Depredador, o puede ser humano. o humano, ¿no? Pues nadie quería ser humano, ¿no? O sea, somos como más chafas, ¿no? O sea, sí se podía. También hay otras perspectivas, por ejemplo, el de Jason. Exactamente, ahí iba yo a ese ejemplo, ¿no? Uno es multijuego, ¿no? Pues puede jugarse de forma multi, ¿no? O sea, con varios jugadores al mismo tiempo. Pues hay, por ejemplo, el de Nintendo NES, que es el de Jason, pues juegas con los protagonistas, ¿no? De la película, ¿no? El de Freddy, en ese sí juegas con Freddy, ¿no? O sea, es como que una perspectiva más directa del antagonista, ¿no? No juegas tanto con los protagonistas, sino juegas con Jason y hasta como que tienes una perspectiva más acá de cómo es, por ejemplo, un ejemplo de estos videojuegos, de cuando juegas con el protagonista obviamente, pero que obviamente no siempre es el bueno, y adapta o amplía más un universo del que hubiera pasado, es por ejemplo la de Cara Cortada, la de Scarface. Fíjate que yo no sabía que había videojuegos de Scarface. Ese yo creo que hasta lo incluiría también en el top 3 estaría en el 5 o 3 de los mejores videojuegos basados en películas, porque es como un tipo Grand Theft Auto, pero de Scarface, ¿no? O sea, como de que mundo abierto y aquí es el que hubiera pasado si Tony Montana hubiera visto al sujeto que le dio el escopetazo, ¿no? En la espalda, porque es que cuando termina la película, a todo el mundo le está disparando, ya no se salva nadie, pero el güey que le dispara en la espalda, que es el único que no vio, en el juego, de hecho ahí comienza, o sea, el juego comienza en el que puedes evitar que ese sujeto te dispare, entonces tú lo matas y ya, y de hecho la historia es una continuación de qué hubiera pasado si Tony Montana no hubiera muerto al final de la película, y eso es muy interesante porque pues ya, como te digo, amplía más el universo, pero no es como que de Scarface se haga una super saga, ¿no? O sea, como tipo Star Wars, ¿no? Que de ahí vamos a decirlo, te da una probada más o una alternativa más de la historia original. Bueno, fíjate que cuando lo pones desde ese punto de vista, suena bastante atractivo, ¿no? Porque hay ciertamente, por ejemplo, creo que ya lo habíamos comentado en algún momento, no me acuerdo si contigo, pero sí aquí en el programa, es como rápidamente tomando el ejemplo de Volver al Futuro, ¿no? Yo he escuchado de muchos conocidos, amigos y algunas personas que saben de cine que la trilogía de Volver al Futuro es perfecta tal y como está, ¿no? Que no es necesario ni será necesario integrar o agregar un capítulo más, que tal y como está perfecta, ¿no? Yo no sé rápidamente si nos puedes comentar algo respecto al videojuego de Volver al Futuro. ¿Te lleva a una alternativa más aparte de la historia que cuenta la película? Rápidamente, solamente como curiosidad. Hay que dividir los juegos de Volver al Futuro. Los primeros, los de NES, que son una porquería, que no tienen nada que ver con la película, porque hasta ves a Marty en el bar, como que sirviendo tragos y así. ¿Y eso qué tiene que ver, no? O como que en patineta tratando de agarrar relojes para que pues, no se te acabe el puntaje y no pierdas, o sea, cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Que ya fueron hasta un teatro forzadas. Forzadas. Como para poder tener al jugador a la expectativa. Así como de, ¿y ahora qué metemos o qué hacemos? ¿Qué ponemos a hacer a este carnal? Enemigos que no tienen nada que ver, o sea, esos pues están feos, ¿no? Están los de Super Nintendo y los de Sega Genesis, pero que nada más salieron en Japón, que es curioso. Es curioso, ¿no? Porque es una película norteamericana en la que los juegos norteamericanos están mal adaptados y mal hechos, y los japoneses, que pues no tienen nada que ver Volver al Futuro con Japón, ¿no? O sea, es como que aparte, ¿no? Japón hizo mejores juegos de Volver al Futuro, pero obviamente ya para sistemas superiores, de Super Nintendo y Genesis, que eso sí, sí son juegos muy destacados, que sí de hecho, rápidamente me gustaría hacer como un dato curioso, y me acabo de acordar ahorita, haciendo una rememoranza muy rápido, no hay ningún personaje chino en la saga de Volver al Futuro que salga como tal en la película, hasta donde estaba haciendo rápidamente rememorando ahorita. Pues creo que no. Creo que no, y de hecho hay como un pequeño tema cuando Marty llega al pasado, al pueblo, pues, a su pueblo cuando era el viejo que hasta incluso el doctor le hace un comentario, que
que lo iban a confundir con un chino y lo iban a matar, ¿no? Con esa sí, cuando llega al bar le dicen que le debe haber quitado esa camisa a un chino muerto o algo así. Sí. Y yo creo que por ahí tiene que ver, bueno, rápidamente ese pequeño fragmento de la película de seguro te ha de tener una razón. Ya ves que en muchas ocasiones las películas de los 90 también retratan mucho de lo que está sucediendo socialmente hablando, y que también sirven como, pues vamos a decirlo así, como una huella de lo que se estaba produciendo y a qué estaba haciendo referencia, pero eso fue nada más como un dato curioso. Entonces, bueno, lo que nos decías es que en Japón hicieron mejores juegos que pero que obviamente ya son de años posteriores, pero que sí están mucho mejores, que son plataformeros, que incluso hay algunas misiones en las que ya estás en el viejo oeste, con el Doc, con su caballo, esquivando otros obstáculos, que a lo mejor sí dices, eso nunca pasó en la película, pero bueno, es divertido, se adapta, amplía más, digamos, la perspectiva o el universo de Volver al Futuro. Y están los videojuegos que ya son más recientes, que salieron de la época de Play 3, Xbox 360 y Wii, que este videojuego, digamos que es la continuación canónica como tal de Volver al Futuro. Hasta se le podría decir que es Volver al Futuro 3.5 o 4, si lo quieres llamar así, porque en sí, de hecho, amplía más lo que pasó después de Volver al Futuro 3, amplía un poquito más lo que pasó y hasta vuelve a retomar otros personajes como George McFly y todo, y hasta viajan a 1917, o sea, es otra historia ya nueva, o sea, ya no es adaptada de las películas, que ese videojuego sí, o sea, no es como más como de resolver acertijos y algunas problemáticas y así, de mucho de interactuar con los personajes y el entorno, no es tanto de acción y esas cosas, pero ese videojuego sí, junto a los cómics, que los cómics es un antes y de lo que pasó durante la película, las películas, y el videojuego, digamos que es como la continuación oficial, incluso de los escritores y de todos los que hicieron la película, es la continuación oficial de Volver al Futuro, y ya de ahí pues está bien que no se retome nada más, ¿no? O sea, yo también soy de la idea de que está bien como está. A mi Volver al Futuro no me lo toque. Oye, pero rápidamente, ahorita que dices eso, y me acordé de este dato, a ver si tú lo recuerdas. Si la memoria no me falla, salió una serie animada de Volver al Futuro, que cuando regularmente empezaba con el Dr. Emmett haciendo comentarios sobre qué... Pero en live action, ¿no? Ajá, exactamente. Y después ya se pasaba a la versión animada, en caricaturas, que describe la etapa en la que los hijos del doctor son niños, ya, ¿no? Después también de andan haciendo travesuras. Eso fue una serie animada. Rápidamente, nomás así como comentario, ¿tú crees que el videojuego haya aportado algo a que esa serie se hubiera creado, o la serie ya se había creado antes del videojuego? Yo creo que sí tuvo más o menos como cierta influencia de seguir la historia, ¿no? De lo que pasó y todo, porque sí me acuerdo que hasta también se hacían otros viajes a otras épocas. A otras épocas. Que obviamente pues creo que no es canon y digamos que eso pues jamás pasó, ¿no? Pero sí se tomó como referencia del qué hubiera pasado después y todo, ¿no? Para hacer ese videojuego del que te hablo, porque en ese pues sí ya, pues las gráficas no son así que digas wow, o sea, pero sí ya trata de ser como un aspecto más realista ya de todo, ¿no? De lo que pasó y la trama y así, ¿no? Y también, por ejemplo, los videojuegos basados en la serie de Volver al Futuro, también los que te dije que son de Super Nintendo y esos también influenciaron para hacer, digamos, la perspectiva, porque en estos videojuegos como que se trata de ver más caricaturesco los personajes, hasta como más cabezones y así, pero siguen siendo juegos bastante buenos, ¿no? Por ejemplo, aquí también hay videojuegos, por ejemplo el del Camino hacia el Dorado, que es el de Play 1. Este videojuego pues igual amplía más o menos algunos escenarios de lo que pasó en la película, escenarios que digamos detrás de cámaras que no viste, ¿no? O sea, cosas que cómo llegaron a eso o cómo pasó, algo así como el Rey León 3, que ves que el Rey León 3 trata de lo que Timón y Pumba hicieron, ¿no? En la 1, y que gracias a ellos prácticamente pues pasó todo lo que pasó en la 1, ¿no? Que gracias a ese güey es rey y se enamoró con ya no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero que pasó casi todo, ¿no? Que pasó todo lo de la 1 gracias a Timón y Pumba, ¿no? Digamos, El Camino hacia el Dorado, el juego de Play 1 es parecido a eso, ¿no? Digamos lo que Miguel y Tulio hicieron detrás de cámaras
para llegar a todo lo que pasó en la película, ¿no? O sea, ya el videojuego complementaba las escenas de la película con lo que tú habías, o sea, todo el desmadre que tenías que hacer para llegar a una simple resolución, o sea, era muy de acertijos, muy de procedimientos este videojuego, ¿no? Que igual era, gráficamente, pues sí, estaba decente, era en 3D, pero pues obviamente no era tan de acción, tan enérgico, o sea, como era más como de pensar este tipo de videojuegos, en los que sí te pasabas un buen rato pensando cómo hacerle los acertijos, los procedimientos, y aquí pues ya estamos hablando de... Yo creo que sí, en términos generales, de hasta de lo que he platicado con otras personas, creo que esta época de Play 1 y Play 2 y hasta más o menos Play 3 es como la época dorada de los videojuegos basados en películas. Okay. Porque aquí, por ejemplo, tenemos Spider-Man 2. El de Spider-Man 2 basado en la película de Spider-Man 2. Y aquí, como ya habíamos dicho, ¿no? Que Spider-Man tiene videojuegos basados en los cómics y eso, ¿no? Por ejemplo, los de Play 1 no están basados como tal en ninguna película. De hecho, yo hasta me atrevería a decir que está basado en la serie animada de los 90s. Okay. Pero es muy parecida, ¿no? Muy similar, que hasta pues sí, no habría ningún problema si dices que está basado en esos, porque pues, son muy, muy similares, ¿no? La atmósfera y todo, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en Play 2 ya se hicieron los que son los de las películas de los 2000 de Spider-Man, las películas obviamente de Tobey Maguire y todas esas. Uh-huh. Y aquí tenemos en Spider-Man 2 como un adelanto de lo que ya podrían ser las películas de videojuegos, Okay. pero de Spider-Man, ¿no? Porque aquí la movilidad del personaje ya es de una manera pues muy revolucionaria, porque ya de aquí la mayoría de los videojuegos de Spider-Man tomó esa movilidad y algo que no se había visto en la época de poder estar con toda libertad en los edificios, pues columpiándote con esa fluidez, con esa velocidad que tenían los videojuegos anteriores. No se podía ver algo así, ¿no? Entonces ya cuando viste esto en el Play 2, o sea, era una maravilla, porque sí estaba muy adelantado, incluso con movilidad que hoy en día, pues ya en los videojuegos de Spider-Man, en los recientes, se usa obviamente ya mucho más estilizado, mucho mejor, mucho más ágil todo, mucho más veloz y fluido, ¿no? Pero que este tipo de movilidad y jugabilidad se basó mucho para hacer ya videojuegos de Spider-Man en el futuro, incluso actuales, que ayudó bastante, ¿no? Y también, por ejemplo, aquí hay una cosa muy curiosa, que cuando comenzó el USM del universo de Marvel, de las películas y todo eso, Okay. que fue con las de Hulk, la de Iron Man y Thor, sí se hicieron videojuegos. De hecho, también se hicieron videojuegos de los X-Men y todo eso. Pero aquí se como que trató de dar ese mismo seguimiento a las películas de Marvel con los videojuegos, los primeros del USM, ¿no? Cosa que conforme fueron pasando los años, Marvel o no sé qué pasó, que pues realmente la atención como que pues ya dejó de estar en los videojuegos basados en estas películas y ya no se le dio ese seguimiento de que cada 2 años iba a salir una película, un videojuego de esta... De la mano de la película. Ajá, pues ya digamos que salieron muy poquitos, incluso por ejemplo en el 2021 salió el de Guardianes de la Galaxia, que no es como tal basado en una película, sino que como amplía lo que pasa en las películas y todo, no es basado en una película como tal, y aquí conforme van pasando los años, cada vez empieza a ser más costoso y ya no es tan rentable el hacer películas o hacer videojuegos para películas, porque acá es lo que te decían en un inicio, ¿no? Aquí o haces para merchandising o haces para la película y pues está el dinero ya destinado, ¿no? Uh-huh. Ya no es tanto como antes de que dices, no, pues estos fondos los vamos a usar para hacer un videojuego, ¿no? Y ya va de la mano con la película, ¿no? O sea, incluso te puedes, ya en los estándares actuales de videojuegos, ya te puedes tardar incluso más tiempo y hasta más dinero en desarrollar un videojuego de la película que la misma película, ¿no? Entonces eso lo hace menos rentable y obviamente eso lo hace pues ya ya no tan común en la industria, porque si nos vamos a generaciones pasadas, Play 1, Play 2 está atascadísimo de películas de videojuegos basados en películas, ¿no? Okay. Está atascadísimo, las de Los Increíbles, las de Nemo, todas las de Pixar, las de Marvel. O sea, la mayoría de lo que es Pixar, Disney, por ejemplo, tienen sus películas tienen una versión en videojuego. La mayoría, sí. Por ejemplo, a mí la que me tocó ver,
y en algún momento jugar también era 102 Dálmatas. No, también esta historia de los Dálmatas, yo recuerdo que también tuvo un videojuego. Sí. Que alcancé a jugar muy poco tiempo, creo que nada más un par de veces y la verdad tengo estos recuerdos muy vagos, no te puedo decir Sí, si era, bueno, sí era hasta sí recuerdo que eso hubo. algo solicitado, sí, porque sí, el de 101 y el 102 sí eran más o menos, pues eran de esa época de los juegos de Disney, de la Play 1, o sea, Toy Story 2, hasta el Toy Story Racing, o Ok. teníamos los de Monster Inc., o los clásicos de Tarzán, Atlantis, todos esos videojuegos hasta de películas Ujú. animadas de Disney, las locuras del emperador y todas esas películas que dices, bueno, pues de qué podría tratar un juego, ¿no? De esa cosa o así, ¿no? Videojuegos de películas que incluso hasta Moana y no sé, todas las gemelas y no sé qué, o sea, ¿cómo se llama esa? La de Ay, se me fue el nombre, pero que igual es una película así como que dices, o sea, ¿de qué puede...? Las de Barbie, por ejemplo. Ah, mira, O sea, las películas de Barbie en videojuego. en videojuego, o sea, el Cascanueces, Barbie, Fíjate o sea, que yo creo que esa es como la parte difícil, ¿no? ¿Cómo, adaptas, ¿no? O sea, cómo como- adaptas o cómo vuelves jugable? Por ejemplo, yo tengo una curiosidad, yo tengo una pregunta para ti como jugador. Ujú. Y esta se me hace muy interesante porque, bueno, para pronto, ¿cuánto tiempo para ti como jugador, ya con experiencia dicho de esa manera, debe durar un juego? O sea, ¿en qué tiempo para ti en promedio un juego te va a costar terminarlo? ¿Hay un estándar? ¿Tú tienes como un tiempo personal, vamos a decirlo así, que, juego nuevo me lo tengo que echar en un mes, o me lo tengo que echar en 2 semanas, o me lo echo en 6 meses, ¿no? O sea, hay como vamos a decirlo así, como... Un promedio, ¿no? Un promedio exactamente De en duración, tiempo para poder Mm. consumir un videojuego al 100%, curiosidad meramente. No como que tengas un límite o como que tengas Un estándar. un estándar de tiempo de cuánto te puedes tardar en acabarte un juego. No, como que no cuento tanto el tiempo realmente, pero sí me pongo a pensar cuando ya tardé, digamos, cuando ya le dediqué tiempo, ya tardé, no sé, más de un mes, más de 2 meses. Ya es cuando digo, a ver, ¿qué está pasando Está aquí? complejo ¿no? esto. Es ya cuando digo, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me estoy tardando tanto? ¿Y por qué aparece que ya le invertí un chingo de horas, no? Depende de los videojuegos, de qué época, ¿no? Yo me estoy hablando de los juegos actuales, ¿no? O sea, que ya, obviamente, ya llevan mucho tiempo y muchas horas. Ujú. Pero incluso si te pones a pensar a lo que le has invertido en videojuegos ya viejitos, o sea, de NES y de ese tipo de videojuegos, también hay juegos que te puedes tardar un buen rato tratando de dominar sus patrones y todo su dificultad, ¿no? Que es juegos muy difíciles de esa época, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, no sé, en la época cuando, no sé, un Mega Man X, por ejemplo, pues sí, recuerdo que llegaba a invertirle hasta 2 meses, no sé, pero obviamente épocas en las que jugaba diario, en las que podía pues jugar seguido, ¿no? O sea, Menos responsabilidades. sí, claro, o sea, obviamente ya no es lo mismo de antes, ¿no? Pero obviamente esos juegos ya me los puedo acabar, pues ya en menos tiempo, porque ya me lo sé, ¿no? Pero si son juegos que no he jugado antes, a mí me gusta pues disfrutar el momento, ¿no? O sea, como que dure lo que tenga que durar, incluso si es más, pues mejor, ¿no? Porque ya una vez que te acabas el juego, claro, la segunda vez va a estar buena también, la tercera, pero no hay como acabarse un juego por primera. Es como ver una película, ¿no? Por primera vez o las primeras veces que ves algo. Te mantiene a raya, diría. Ajá, no sabes qué va a pasar. Suspenso. Y estás ahí latente, ¿no? Es obviamente esa experiencia es muy bonita, ¿no? La de poder pues, jugarlo por primera vez. Ok. Entonces como que no hay una prisa como tal, pero sí ya cuando, bueno, al menos yo siento que cuando ya pasas de los 2 meses y sigues En lo mismo. en el mismo juego y sobre todo en los mismos jefes, y ya es como de, pues ya es un poquito preocupante, ¿no? O sea, es como de, ¿qué está pasando? Te veo con el mismo jefe cada semana, o sea, pero obviamente en juegos actuales, ¿no? Depende de la época también, pero sí hay juegos en los que le puedes invertir bastante. Por ejemplo, bueno, también el tiempo se nos está yendo bien rápido. Me gustaría preguntarte, ya a grandes rasgos mencionamos a varios juegos que han sido, pues vamos a decirlo así, han salido a la par de películas que han sido icónicas tanto en la ciencia ficción, en el terror, por ejemplo, algunas que, pues, por ejemplo, como el de Scarface, yo no sabía que había un videojuego de Scarface, y pues bueno, como dices tú, ¿no? Algunos te proponen ampliar algunas
historias que están aledañas al personaje principal o a la historia principal de la película, ¿no? Y algunas, pues simple y sencillamente, como bien lo dices, no tienen pero ni nada que ver, solamente... Es como para, pues, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Y ahora qué, no? Exactamente. Videojuegos de películas de los últimos, ¿qué te gusta? 5 años que tú consideres recomendables, que digas, si tienes ganas de invertir tiempo, ya te iba a decir, bueno, tiempo y dinero, porque pues, obviamente tal vez ya no se compren en formato físico, ¿no? Ujú. Tal vez ya no sea tan común ir a una tienda y a comprar y seleccionarlo, ¿no? Ahorita pues, ya la mayoría es en línea. Sí. Y pues obviamente algo que comentaba con nuestro compañero Ricardo, un saludo, ya no tarda en llegar. Ujú. Ahora sí que después de nosotros, en punto de las 6, empieza su programa Tifosis, que habla sobre deportes, pero bueno, a lo que voy es, ya en esta era en la que la mayoría se renta, porque yo creo que esa es la palabra adecuada, Ujú. ¿tú qué nos podrías recomendar que digas, va a valer la pena que te avientes a pagar esto, para que puedas tener la experiencia de jugar este videojuego? No sé tú alguna recomendación que nos puedas hacer el día de hoy. Pues está el de Mad Max, pero ya, bueno, salió como en el 2016, 2015, o sea, Ok. no es tan reciente, pero pues, más o menos, ¿no? O sea, todavía se mantiene en la misma década, digamos, ¿no? Casi apenas está pasando, ¿no? Ese juego de Mad Max, pues sí, el de las nuevas películas de Mad Max, pues está bastante decente, o sea, incluso sí entra, digamos, en los videojuegos destacadísimos de películas en los que dices, bueno, pues ese incluso lo podrías apartar, ¿no? O sea, lo podrías como quitar a un lado de lo que representan los videojuegos en películas, de que son, pues, digamos, en términos generales, la gran mayoría son genéricos, ¿no? En este caso no, o sea, en este caso yo creo que sí entra en ese tipo de videojuegos. Toy Story 2, Spider-Man 2, Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, Scarface. Ok. Este de Mad Max también entra en la lista como de lo mejor que hay en la industria de películas de videojuegos. También, por ejemplo, está, te digo, el de el de Guardianes de la Galaxia, que ese es del 2021. En ese, pues, no amplías, digo, no es como tal una película, un videojuego basado en una película de las 3 que salieron de Guardianes. Bueno, en ese entonces creo que todavía ni salía la tercera, pero aquí pues ampliamos un poco más el universo, ¿no? Y también la dinámica del juego, pues está interesante, está pues al estilo Cyberpunk 2077, un mundo abierto y muy así, muy espacial también, o sea, sí tiene buenas dinámicas el juego, o sea, también es bastante recomendable. Salió en el 2021, ¿no? Y aquí te digo, ya hay como que poco a poco videojuegos que ya se le piensa más, ¿no? En invertir, si es realmente rentable invertirle a los videojuegos actuales basados en películas, porque ya casi no están como que en la boca de las conversaciones de que películas, de juegos basados en películas, ¿no? No, pues a todos se le viene a la mente siempre los clásicos, ¿no? Que Tarzán, que hasta los de Rápidos y Furiosos, no sé, Cazafantasmas, Robocop, Terminator, ¿no? Pero ya si más o menos como que indagamos poco a poco, a la actualidad, poco a poco van siendo menos, ¿no? Incluso en la época del Play 3 todavía recuerdo que había juegos, por ejemplo el de Star Trek del 2009, la película del 2009 de Star Trek. Es un juego bastante también recomendable, incluso que es un shooter para 2 personajes, o sea, para 2 jugadores, en el que igual la historia pues sí la puede seguir y todo, pero tiene sus defectos también, tiene bastantes bugs y todo, en el que te digo, o sea, aquí o era merchandising junto al videojuego o era nada más el videojuego, ¿no? O sea, como que sí, algunos fondos como que sí se notaban que en algunos casos no tenían suficiente presupuesto. Por ejemplo, no sé, la mayoría de los juegos de Disney, de Nintendo, de Super Nintendo, como el de Aladdin, no sé, como el del Libro de la Selva, se notaba bastante que eran videojuegos en los que sí se le invertía bastante dinero, ¿no? O sea, que sí se les invertía para incluso ser juegos destacados que podían incluirse fácilmente en la lista de lo mejor de la consola, ¿no? Pero obviamente son contadísimos, ¿no? O sea, son contados, o sea, por eso también el título del programa, ¿no? O sea, son buenos,
o son malos, ¿no? Okay. Yo creo que en términos generales ya, o sea, si nos ponemos estrictos, los géneros de juegos de películas son como más limitados, ¿no? O sea, como que incluso ya son géneros que se toman de otros videojuegos, ¿no? Como Mario Bros, Crash, otros juegos grandes que ya existen y que tienen su gameplay bien definido, ¿no? Es difícil destacar dentro de esa jugabilidad, de ese enrollo de las películas. Por ejemplo, los de Toy Story, el primer videojuego de Toy Story que se hizo para Super Nintendo y Sega Genesis, este videojuego lo hizo Pixar también, y también usó tecnología en 3D, incluso alguna stop motion y así, en el que sí se nota que también Pixar y Disney le invirtieron porque era el merchandising de Toy Story más el videojuego. Pero aquí parece que sí fue muy acertado porque el videojuego, aparte de ser, no sé, de hecho, ahora que me pongo a pensar, Toy Story tiene muy buena suerte porque la mayoría de los juegos de Toy Story son... éxito? Son buenísimos, o sea, y entran en el catálogo de lo mejor, ¿no? Por ejemplo, ese de Toy Story 1, que es de Play 1, digo, de Super Nintendo y de Genesis, está dentro de lo mejor, incluso del catálogo de ambas consolas. Incluso visualmente, porque hasta se ve como en 3D y todo, en épocas donde fíjate que sí llega a ver, sí llega a ver algunos cortos, ahora sí que en algunos videos de YouTube o de redes sociales, ¿no? Pero adelante. No, sí, o sea, esos videojuegos pues, sí se notaba bastante la inversión. La inversión, manera, ¿no? Sí, y de que Disney y Pixar fueron los mismos que hicieron el videojuego, que se encargaron de todo eso, y que obviamente sí se nota una revolución gráfica y todo en el aspecto de los juegos. Fíjate que mencionaste algo que yo creo que eso nos puede servir para otro programa, el tema de la mercadotecnia, ¿no? Cómo un videojuego puede salir de la mano de una película porque esta tuvo un muy buen éxito, una muy buena aceptación y se quiere seguir explotando esa buena aceptación, ¿no? Y que, como tú bien lo mencionas, muchas ocasiones el hecho de lanzar un videojuego a la par de una película infantil, de terror, no sé, juvenil o de fantasía o de ficción o de la Edad Media, a veces obedece como a... Bueno, desde un punto de vista bastante personal, ¿no? A querer seguir explotando lo que el éxito de la película está dejando, ¿no? Y poder, no sé, tal vez abrir la puerta en algún momento para que a través del videojuego se pueda abrir una brecha para poder darle continuidad o generar otras historias, que fíjate que quiero hacer un comentario de manera bastante personal, ¿no? Yo no soy muy fanático de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y pues por ende tampoco estoy muy al pendiente de la mercadotecnia o de los lanzamientos de los juegos en relación con la historia o las historias que tienen que ver con la Guerra de las Galaxias. Al grado de que, sí me gustaría decirlo, porque se me hace algo bastante interesante que tiene que ver con este punto que tú tocabas de la mercadotecnia. A mí sí me ha pasado que ha habido ocasiones en las que he confundido fragmentos de algunos episodios de series de Star Wars con fragmentos de videojuegos, ¿no? Entonces, muchas ocasiones a mí me ha dejado mucho pensando el rollo de decir, bueno, entonces, ¿qué es lo mejor a consumir dentro de la franquicia Star Wars? ¿Un videojuego, una serie o una película, ¿no? Al menos desde su punto de vista muy personal, lo que sucede con Star Wars a mí me deja como con más de una alternativa para poder consumir la franquicia, pero pues no sé, a lo mejor es esta revolución en el desarrollo de los videojuegos la cual las ha llegado a comparar en algún momento, o lo que tú mencionabas me parece el programa pasado, que incluso ya hay videojuegos en los que es mucha historia y a veces jugabilidad, ¿no? Y poca jugabilidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el tema de la mercadotecnia en relación de los videojuegos con las películas se merece también algo muy interesante para un poco más adelante, pero o sea, sí abordar un poco más el tema de la mercadotecnia. Pues es que, ¿no? Star Wars sí, siempre ha tenido de todo, o sea, pues te digo, o sea, hablamos de los videojuegos de Star Wars creo que se tiene jarabes para la tos, ¿no? O sea, videojuegos del año del Calo de Star Wars, o sea, por ejemplo aquí Star Wars en cada consola ha tenido sus videojuegos, ¿no? Algunos más feos, otros más destacables y así, ¿no? Pero
Aquí, por ejemplo, como dices, Star Wars, puedes manejarlo desde los cómics o te puedes ligar solo de puras películas, que es en mi caso. Yo la verdad solo consumo puras películas de Star Wars, las series y eso casi o no hasta me... incluso libros. Ajá, o sea, las series y eso a mí casi no me llaman la atención y pues no las he visto la mayoría. No me llaman, la neta, o sea, y eso que me gusta Star Wars, pero yo Star Wars lo veo más de puras películas y a lo mejor algunos cómics y videojuegos, ¿no? Pero series a mí casi no me gustan de Star Wars. Aquí, por ejemplo, no sé, ya pasando nosotros a otro tipo de ambientes y escenarios, tenemos el de los Warriors, ¿no? La película de los Warriors. Fíjate que yo también vi ese por ahí en un top y se me hizo muy interesante porque yo voy a ser honesto, ¿no? Ahí también viene como un pequeño comentario respecto a determinadas películas. Fíjate que a pesar de todo el boom que ha generado esta película y que he visto más de un resumen y más de una sinopsis, de esta película nunca la he visto. No sé, realmente no me llama la atención. Ajá. Entonces, a pesar de que tiene una, pues vamos a decirlo así, un muy buen arrastre, o sea, mucha gente lo comenta, mucha gente la considera una película de culto, pero sinceramente a mí no me llama la atención. ¿Qué nos puedes contar al respecto del videojuego de la película? Porque tal vez a lo mejor a mí me haría falta como lo que decíamos acerca de Star Wars, ¿no? Ajá. A lo mejor tal vez me haría falta primero probar el videojuego para despertar en mí la curiosidad para poder ver la película. Aquí ¿no? lo curioso es que creo que la película se presta ¿A eso? para tener para tener un buen pretexto de jugabilidad, ¿no? Digamos aquí que en este caso la película sí se presta para tener cómo adaptamos, ¿no? La película, pues la película la mayoría de las veces es pues de como de batallas campales entre pandilleros y todo eso y así, ¿no? Entre que pues el líder supremo y que pues es más o menos esa la trama, ¿no? Digamos como de un legado que tienen ciertas pandillas o incluso los poderes, ciertos poderes que tienen y así, ¿no? De bandas y de pandilleros y hasta de gangsters, ¿no? Aquí obviamente pues ampliamos un poquito más de personajes y ampliamos más las bandas, porque hay una parte en la película en la que aparecen todas las bandas reunidas, pero que obviamente como la película no te abarca para estar dándole desarrollo a todas las bandas, pues en el videojuego sí lo puedes hacer, ¿no? Ah, mira, o sea, como que aquí ya tienes como que más perspectiva, más contexto, ¿no? de las bandas y de otras que nada más aparecen unos minutitos, ¿no? Que casi es como que se presentan, y ¿no? que ni siquiera sabes cómo se llaman bien, viste ¿no? en la sinopsis, ajá. Entonces, aquí amplías más las bandas, amplías más los personajes. Aparte de que la jugabilidad está divertida, a algunos les gusta, a otros es como tipo Def Jam, así como guerra campal, entre todos contra todos, o depende de la dinámica, aparte de que el modo historia sí está muy bien logrado, pero aquí hablamos de un juego hecho por Rockstar, o sea, Rockstar pues, tampoco es cualquier cosa, o sea, en cuanto a videojuegos, de ese tipo de temática más como de mundo abierto o realista, ¿no? Pues son los que hacen los Grand Theft Auto, ¿no? Entonces, pues obviamente aquí pues sí tenemos una buena desarrolladora que se hizo un cargo de una buena película, en el que pues sí también está muy bien lograda y en la que también sí podría incluirse también en esa lista, ¿no? En el cesto de los pocos videojuegos que destacan más allá de ser basados en películas, ¿no? Que o sea, que sí son como que si no fuera Warrior, si fuera otra película basada en otra cosa, igual estoy seguro de que le iría bien. Sí, exactamente, porque te digo, a mí me resulta bastante curioso porque cuando yo vi que había un videojuego de esta película dije, ay güey, ¿no? Y lo que tú dices ahorita a mí me dejó mucho pensando el tema de cómo la mercadotecnia detrás de un videojuego puede favorecer o puede generar, pues vamos a decirlo así, con estas palabras, curiosidad para poder ver el film, ¿no? Sí, porque por ejemplo apenas salió la de Top Gun 2, ¿no? Hace como 2 años o algo así. O sea, después de 30 y tantos años salió la de Top Gun otra vez y Tom Cruise ya con 50 y tantos años, o no sé, pintadas, pero... Primero salió Top Gun 2, pero el juego, o sea, curiosamente, ¿no? O sea, fue tan bueno el éxito de Top Gun, de la primera película de Top Gun, en el que igual dices, bueno, ¿en qué puedes ambientar un juego de Top Gun que la mayoría pues es como una trama amorosa y más dramático de la cosa, ¿no? Así como más thriller y así, ¿no? O sea, sí tiene sus escenas de acción y también, ¿no? Top Gun y todo, pero no se basa tanto en eso, ¿no? Sino que es más como la historia de amor y todo eso, ¿no? Bueno, aquí pues sirve de pretexto los aviones, ¿no? O sea, ya con eso ya tienes para hacer el videojuego, ¿no? O sea, pues aquí está
está decente, o sea, es como un juego de aviones en primera persona donde se ve tu tablero y todo y Controles, sí. los aviones y la mira y todo, y en el que pues tienes que hacer varias misiones hasta como que una prueba de equilibrio en el que pues para ya llegar al portaaviones y estacionar, porque incluso puedes o si lo estacionas bien o te pasas y te sigues derecho en el mar, ¿no? Y ya explotas, ¿no? Entonces aquí fue bien recibido en Estados Unidos. Le fue muy bien, el videojuego es de los mejores vendidos para NES de películas. Y en el que también, pues, como fue tan bueno, pues al año siguiente dijeron, bueno, pues vamos a sacar Top Gun 2, ¿no? O sea, aunque ni siquiera exista la película, ¿no? Entonces aquí te digo, amplían el universo lo más que se pueda para pues seguir, obviamente, pues generando más dinero, ¿no? Más expectativa. Más ¿no? expectativa, dinero, y que es curioso que este videojuego salió 35 años antes que incluso la película original de Top Gun 2, ¿no? Ese es exactamente el mismo punto al que iba yo con el tema de Warriors, ¿no? Y al mismo punto con el que toqué el tema de Star Wars, ¿no? Como en muchas ocasiones la mercadotecnia se vale de distintas herramientas para poder conservarse, vamos a decirlo así, vigente o viva en la mente de las personas, porque es algo muy curioso, ¿no? Tal vez no haya una producción de determinadas sagas, dicho de esa manera, pero siempre hay un lanzamiento, ya sea, por ejemplo, Halo, yo creo que es uno de los ejemplos más claros de ello, cómo el videojuego motivó series, motivó películas, y las películas han motivado nuevas versiones de este videojuego. Espero estar en lo correcto con lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo. No sé, rápidamente ya para cerrar el tema de los videojuegos, ¿tú cómo ves el caso de Halo? De que hizo hizo escuela, ¿no? Exactamente. Rápidamente así, ya para finalizar el programa de videojuegos de esta semana. Pues sí hizo Halo, pues sí, ya habíamos mencionado que sí es una saga que, pues ya actualmente, bueno, ¿qué será? Como hace 5 años, 4, salió su serie, ¿no? En Paramount y todo. Que a muchos no les gustó y todo, pero que creo que ni siquiera es canon, ¿no? Pero a eso es a lo que me refiero, que se puede ampliar mucho, se puede estirar, ¿no? Y la mercadotecnia de Halo, como ya lo habíamos mencionado, se presta bastante, ¿no? Para incluso hacer historias independientes, porque también hay cómics, o sea, es una historia que se puede ampliar de maneras muy diversas, ¿no? Y que también se puede ver. Se puede ampliar y también se puede ver a través de la mirada de otros personajes, Ajá. no necesariamente el principal, ¿no? Sí. Por ejemplo, algo parecido o algo curioso y similar que pasó aquí fue que, por ejemplo, los juegos de El Caballero de la Noche, cuando salieron las películas, Ok. cuando salió la película del Caballero de la Noche se iba a lanzar un Batman para ese videojuego, ¿no? No se terminó lanzando, de hecho se canceló al medio desarrollo. Pero ese mismo desarrollo de ese juego del Caballero de la Noche sirvió para hacer los videojuegos de Arkham City, de Batman, y que esos videojuegos, después de que salieron, pues ya han sido elogiados año tras año, son de lo mejor que existen dentro del universo de superhéroes, incluso en términos generales, ¿no? De los videojuegos pues en general, ¿no? De los de Arkham City, o sea, hasta videojuegos como los de Marvel, de Avengers o Spider-Man, tratando de también adaptar diferentes aspectos que tenían los videojuegos de Arkham City, porque sí, también fueron demasiado revolucionarios en su momento. Entonces aquí una cancelación de un videojuego que iba a estar basado en una película, que es la de Caballero de la Noche, sirvió para hacer otros videojuegos del mismo personaje, ya no adaptados para películas, pero que obviamente ayudaron para pues ampliar mucho más ese universo de Batman, en que dentro de las películas está también como que medio más o menos sí tiene sus videojuegos. Por ejemplo, en NES tiene el de Batman Returns, ¿no? Está muy bien, de hecho es de lo mejor, de lo más destacado que puede haber para videojuegos de NES, de 8 bits, para películas, porque ya si hablamos de Karate Kid, Taxi, Tracy, o sea, todos esos pinches juegos que dices Home Alone, o sea, Mi Pobre Angelito, no sé, todos esos videojuegos que dices, ¿de qué puede tratar esa cosa? ¿Cómo fue ¿no? que se produjeron o para qué se produjeron? Sí, ¿no? sí. Pues yo creo que esta es una muy buena razón para producirlos, ¿no? Es una forma también, vamos a decirlo así, es una muy buena forma de dejarlos en la agenda
de dejar por ahí, vamos a decirlo, pequeñas migas. Es que iba también de la mano, ¿no? Del éxito de la película, pues sacas el videojuego. Y como eran épocas en las que pues obviamente no te podías informar bien de cómo podía tratar un videojuego o de qué iba a tratar o cómo iba a ser, sino que aquí ibas como más con el factor sorpresa, ¿no? De que pues se ve más o menos la portada, no sé, Godzilla, pues a ver, Fíjate que yo también creo que eso influyó mucho y también un día deberíamos, yo creo que tú también lo has hablado en tu canal rápidamente, ¿cómo te podemos encontrar en tu canal a través de YouTube? En Coneon, en YouTube, Coneon, la comunidad Neo Retro on Screen, y pues ahí me pueden encontrar en YouTube, y pues ahí, pues sí he hablado, de hecho tengo un top de los mejores videojuegos de Disney para Nintendo NES, que aquí pues obviamente hablamos de juegos de Disney nada más, pero que son videojuegos que son de los 80s, principios de los 90s, en los que pues obviamente no podemos hablar de videojuegos que salieron después, que son mucho mejores, ¿no? Pero en este momento la industria de los videojuegos basados en series y personajes ficticios también estaba como que empezando ya a hacerse más grande, ¿no? Pero que obviamente como aquí estamos hablando específicamente de películas, sí tenemos como más limitado, ¿no? Y en términos generales, pues yo diría que son malos. Yo diría que en términos generales, la gran mayoría de los videojuegos basados en concreto en películas son malos. O sea, es que hablamos... algunas... A excepciones, y claro que se puede hacer hasta un top 20, incluso top 30, recopilando varias épocas, ¿eh? Incluso yo no me atrevería a lanzar de una sola consola de películas, porque sí son muy contados, incluso en generaciones del NES, puedes hacer un top 10, pero bien forzadísimo, ¿no? O sea, como que llegando incluso a videojuegos que están muy malitos y ya llegando a la mitad del top pues ya empiezan más o menos los decentes. Yo creo que todo esto viene muy de la mano con el desarrollo tecnológico también, ¿no? Y también con la demanda, esto yo creo que también es importante mencionarlo. No hay que olvidar una cosa, con esto me gustaría cerrar el tema de los videojuegos del día de hoy. Yo creo que mucho también va de la mano con la oferta y la demanda, ¿no? Tanto la oferta y la demanda en el producto final, que es el videojuego como tal, el cartucho en esos años para poder insertarlo en tu consola y jugarlo, como la oferta y la demanda en el tema educativo, ¿no? Obviamente empezó a haber una oferta más grande en ingenierías, ¿no? En sistemas, por ejemplo, en programación, y yo creo que eso tuvo muchísimo que ver con que más jóvenes se pudieran dar a la tarea de crear pues más historias, más juegos de forma más profesional, y también obviamente de la mano del desarrollo tecnológico, ¿no? Porque no hay que olvidar algo que venimos mencionando, y yo creo que tú lo remarcas mucho en el material que produces a través de tu canal, y es el tema del almacenamiento, ¿no? Cómo la capacidad tuvo mucho que ver para poder ir mejorando gráficos, obviamente el tema técnico, las mismas consolas, la forma de jugar incluso, ¿no? Controles, no sé, etc. Sí, habría que ingeniárselas antes para tratar de hacer algo que en una ¿viable? Película, sí, pues los de Star Wars de NES igual pues están muy limitados, ¿no? Pero pues tratan de... Es que son épocas en las que los viejos aparte eran difíciles, injustos, como que... pirateables. Mal hechos, o sea, eran épocas en las que todavía no se tenía como tal un control establecido de calidad. No era una industria altamente lucrativa, ¿no? Aparte de que, bueno, LJN, que fueron los que no sé por alguna extraña razón, tenían la mayoría de los videojuegos de películas de esa época, de los 80s, tenía la gran mayoría de las películas de las películas que salían en esa época, Karate Kid, Robocop, Volver al Futuro. A lo mejor aquí pasa algo como lo que pasó con Lego, ¿no? Que Lego en algún momento empezó a comprar licencias a diestra y siniestra. Entonces por eso es que Lego es una de las marcas de juguetes con la mayor cantidad de licencias, de una cantidad de personajes que a veces hasta yo me he topado con Legos así de, ¿y este quién es, güey? Ajá, y LJN en ese momento pues fue algo parecido, ¿no? Como que trató de acaparar todas las licencias, pero pues gracias a eso se llevó la reputación de una desarrolladora pues mediocre, ¿no? O sea, como una desarrolladora que no le importaba la calidad, parecía que le importaba más la manera de generar que la satisfacción que del cliente, o sea, eso no, pues parecía que casi no le importaba porque hacía videojuegos que eran injustos, por ejemplo el de Cazafantasmas es una tortura, o sea, jugarlo, o sea, esa cosa, el de Cazafantasmas de NES, o sea, solamente los más locos podrían terminar esa cosa, porque es incluso hasta imposible, o sea, no, son videojuegos que de plano
Entonces, a lo mejor para pasar el rato, y en la época, pues obviamente no sabías qué te iba a esperar, ¿no? Pero obviamente, pues son épocas muy diferentes donde no te puedes informar de más. ¿Sabes qué? Yo creo que también rápidamente, ya para terminar, yo creo que las expectativas de los jugadores con el tiempo fueron aumentando, ¿no? Fueron empezando a darse cuenta de determinados detalles y de determinadas cualidades dentro de los juegos, ¿no? Como la calidad de los gráficos, de la historia, de la movilidad, como bien como tú lo has mencionado. Y yo creo que es como todo, ¿no? Cuando empiezas a hacerte consumidor de un producto de forma regular, empiezas a percatarte de determinadas mejoras, de determinados errores, a empezar a criticar, empezar a juzgar, a ser más observador, y pues obviamente eso va dando o va dotando de más cualidades a lo que estás consumiendo, en este caso los videojuegos, ¿no? Como la gente no se dejó engañar, por ejemplo, ya para cerrar, hablaremos de un videojuego basado en el videojuego, basado en la película. No, al cual. El de Street Fighter 2, pero el de la película, o sea, estamos hablando de un ¿Con videojuego, Batman? estamos hablando de un videojuego que se lanzó la película y que de la película se lanzó el juego, ¿no? O sea, el juego de la película del juego, güey. La película del juego basado en la película, o sea, está un poco raro, pero es esta versión de los mismos personajes de Street Fighter, pero con los actores que se usaron en la película, ¿no? Incluso como que tiene un aspecto más Mortal Kombat, más de actores reales, digitalizados, y todo eso, la movilidad y la jugabilidad está muy mala también, o sea, no se parece a un Street Fighter, y aparte pues se ve raro, ¿no? O sea, como que uno está acostumbrado a jugar Street Fighter pues de otra forma, ¿no? Pero pues aquí lo que generaba Street Fighter, todo el boom que generaba detrás de los juegos de Street Fighter, pues era abismal, ¿no? Y que también yo creo que fue una novedad ese live, como lo llamamos ahorita, ese live action. Se ve como novedad, como curiosidad. Era una gran novedad, era como ver en carne y hueso a los personajes que te acompañaban. Ajá, pero ya en este punto, para este tipo de sagas, ya lo que habías llegado, ¿no? O sea, ya era tan enorme tu éxito, que ya habían hecho una película y que de esa misma película hicieron un videojuego, o sea. Okay. Pero en términos generales no está. Bueno, no, ese es muy criticado, ese Street Fighter es de los peores. Más adelante vamos a hacer, no sé, quizá algunos pequeños comentarios respecto a algunos juegos brevemente, como este, me parecen datos bastante interesantes para toda la gente que esté interesada en saber un poco más. Rápidamente mandamos un saludo a Arly Lovera, que nos está escuchando, un saludote. Y pues bueno, rápidamente ya para finalizar el programa de hoy, saben que aquí abordamos, un saludo a nuestro compañero César, que está ahí en controles, que se chutó toda la feria yendo y viniendo. Cómo sufre este hombre, de verdad. Y pues bueno, rápidamente para finalizar el programa, las pequeñas recomendaciones de prevención que hacemos siempre, y en esta ocasión vamos a hablar brevemente, porque el tiempo se nos fue como agua entre los dedos, cómo es que un buen estado de ánimo favorece a nuestra salud, ¿no? El estar contentos, el estar satisfechos con lo que nos encontramos haciendo, ya sea jugando videojuegos, o a lo mejor haciendo algún deporte, o conviviendo con la familia, con la novia, con los amigos. Dando una vuelta. Dando una vuelta, exactamente, o simple y sencillamente desarrollando alguna actividad, como lo puede ser la lectura, la música, a lo mejor ver cine, no sé, se me ocurren muchísimos ejemplos. Pero pues, rápidamente les vamos a decir que en realidad es la felicidad. Pues obviamente esto tiene que ver con procesos químicos que se llevan a cabo dentro del cerebro, y pues con algunas sustancias que nuestro cuerpo produce, como la serotonina, la dopamina, las endorfinas y la oxitocina, las cuales tienen diferentes funciones, ¿no? Por ejemplo, la serotonina regula el estado de ánimo, el apetito y el sueño. La dopamina, asociada con el placer, la recompensa y la motivación. Las endorfinas son hormonas naturales que alivian el dolor y promueven sensaciones de bienestar. Y la oxitocina, hormona relacionada con la conexión social y el apego. En muchas ocasiones estos procesos se llevan de forma interna y pueden ser fomentados o motivados por actividades como el ejercicio, las actividades placenteras, la conexión social, la meditación y la exposición a la luz solar, por ejemplo. Es por eso que para toda la gente que nos escucha, es un dato curioso, bastante interesante, es que regularmente cuando son temporadas nubladas o de mucho frío, la gente tiende a caer en episodios a veces muy leves de depresión.
a veces un poco más complicados, ¿no? Y pues bueno, rápidamente esas son algunas de las recomendaciones que les vamos a dar el día de hoy. Estas son algunas recomendaciones como practicar ejercicio regularmente, conectar con la naturaleza, salir a pasear quizá en alguna área natural. Recuerden que hay que cuidarlas, no tirar colillas encendidas, tampoco basura, fomentar relaciones sociales positivas como por ejemplo unirte a un club de lectura, hacer radio, coleccionar coleccionar algo, no sé, que puede ir desde juguetes, libros, videojuegos o alguna actividad positiva, y realizar actividades que disfrutes, que pueden ir, no sé, a lo mejor, como lo decía nuestro compañero Luis, desde salir a pasear, a lo mejor date la oportunidad de conocer cosas nuevas, como al menos en Puebla hay una oferta cultural bastante interesante, por ejemplo, visitar el teatro, alguna exposición de arte, de escultura, de fotografía. Visitar a algún amigo. Visitar a algún amigo también, por ejemplo. Y pues bueno, incluso de gente que luego no te tiene que necesariamente invitar, ¿no? O sea, como que, o a lo mejor que ya lleva ratillo que no lo ves, así, como dices, anímate a darte una vuelta, sí, exactamente. Y pues recuerden que siempre un estado de ánimo negativo puede traer consecuencias como lo puede ser debilitar el sistema inmunológico, aumentar los riesgos de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, afectar la calidad del sueño y reducir la motivación y la energía. Así que recuerden tratar de estar siempre, dicen por ahí, con los ánimos bien puestos. Y para toda la gente que nos escucha también, muchas ocasiones tenemos compañeros de trabajo, familia, que están pasando por momentos de estrés. Muchas ocasiones es mejor dejar que se relajen, se calmen y después abordarlos de manera más serena para poder proponerles quizá una salida a comer tacos, quizá una salida al cine o simple y sencillamente a charlar, ¿no? Y pues obviamente todo esto es con la finalidad de que podamos tener una mejor convivencia y podamos llevar nuestra vida de forma más amena. Muchísimas gracias, mi querido Luis. ¿Algún saludo? Saludos a todos, feliz miércoles, nos vemos en el próximo programa. Así es. Muchísimas gracias y hasta la próxima.